buenas noches para todos. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios una vez más por permitirnos en este día de hoy poder glorificar su santo nombre a través de la exposición de la palabra. Y nosotros como sus hijos, receptores de ella, que esta actúe en el corazón de cada uno de nosotros conforme a su voluntad. Los invito a que oremos. Padre Dios Todopoderoso y bendito, te alabamos Señor, bendecimos tu santo y glorioso nombre. En esta tarde de hoy, Señor, damos la gloria y la honra a ti, oh Padre, que nos tienes en este lugar para gloria y honra de tu santo nombre. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu, ayudándonos a cada uno de nosotros, en mi caso, para exponer tu palabra, y en mis hermanos, Señor, que reciban de ella conforme a como tú la distes. Gracias, Padre eterno. Gracias por tu salvación. Gracias por todas las cosas que has hecho por tu iglesia y las que aún continúas haciendo. Bendícenos en esta noche, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio a la doctrina, o vamos a estar estudiando en esta noche la doctrina de la depravación total humana. Recordemos, esta es una de las 5 doctrinas o de los 5 puntos del calvinismo, como ahorita nos estaba enseñando Carlos, o estas doctrinas que son distintivos de las iglesias reformadas, de las iglesias bíblicas. Vamos a ver qué le ha pasado al hombre o qué le pasó al hombre después de la caída. En esta doctrina nosotros vamos a estudiar en sí la caída del hombre. Lo que son la causa de la depravación, efectos de la depravación y la solución a la depravación. Pero antes de eso, esta doctrina es la que nos muestra por medio de las escrituras el daño tan grande que el pecado ha ocasionado en el hombre. Las Santas Escrituras son las primeras que nos dan ese veredicto, son las que nos muestran a nosotros hasta dónde llegó la depravación del hombre. En realidad, el que conoce el verdadero daño de la depravación del hombre es Dios. Y eso lo veremos en el estudio de esta doctrina, hasta dónde llegó el daño que ésta causó. ¿Qué vamos a ver también en ella, hermanos? Que tanto nosotros somos hallados culpables, responsables de nuestra depravación, porque somos culpables y responsables de ella. Entonces, no vamos en este momento a buscar o a mirar a Dios o a buscar en Dios culpa de nuestra depravación, sino que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, para esto damos inicio a este primer punto, que es la causa de la depravación. ¿Qué vamos a ver en la causa de la depravación? ¿Cómo se origina? ¿Desde dónde comienza? ¿Y hasta dónde abarca esta causa? Y para ello, el libro del profeta Jonás, en su capítulo 2, versículo 9, lo que hace es que nos muestra la salvación de Dios. Hasta de quién depende la salvación. Porque esto es lo que vamos a ver. El hombre depravado, Dios no lo ha dejado en su depravación, sino que lo saca de su depravación y lo manifiesta en la iglesia. Es mostrado en la iglesia. Y allí mismo vamos a ver también la obra de nuestro Señor Jesucristo, cómo se manifiesta el Señor Jesucristo en la depravación del hombre. Entonces, sabemos que la salvación es de Dios. La salvación es de Jehová, no pertenece a ninguno de nosotros. No estamos en la capacidad nosotros de tomarla o de creer que está en nuestras manos o que depende de nosotros. Y mucho menos el hombre depravado que no tiene la capacidad de llegar a ella. Cuando hablamos de la depravación y su causa, tenemos que irnos al principio.
¿Y cuál es el principio? El libro de Génesis. Ahí en el libro de Génesis es que nosotros vamos a encontrar desde dónde comienza y por qué comienza. Dice que en Génesis, dice que Dios creó al hombre, lo creó bueno y lo creó bueno en gran manera. Entonces eso quiere decir que el hombre al principio estaba en una capacidad que Dios es quien se la había dado a él de hacer buenas obras, de hacer o de actuar en obras que fuesen para la gloria de Dios. Estamos hablando de antes de la caída del hombre, o sea, estamos hablando de Edén. Entonces este hombre que Dios ha creado bueno en gran manera, que fue puesto en Edén, recibió de parte de Dios reglas para vivir o reglas de las cuales él tenía que vivir. Y no solamente reglas que él tenía que vivir, sino que también habría en él una prueba. Recordemos que al hombre fue quien se le dio la capacidad de colocar nombre a todo lo que Dios había creado, a todos los animales, a todas estas cosas. De hecho, vemos también que no solamente hizo esto, sino que después que crea a la mujer, antes de crear a la mujer, le había dado a él señales y cosas de las cómo tenía que hacerlas, para que en su responsabilidad como hombre las enseñara a ella. Entonces vemos que en esta causa de la depravación encontramos un punto, y es que Dios coloca una prueba al hombre de obediencia. Y esta prueba de obediencia ¿es para qué? Para ver si el hombre está en la capacidad de obedecer a Dios, y no solamente obedecerlo, sino que con esta prueba que Dios le había puesto al hombre de obediencia, podría vivir conforme a la gracia de Dios. Pero si este hombre caía, ¿qué pasaría? Dice que moriría y su naturaleza sería alterada. Y nosotros, para ello podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 15, dice que tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrase la tierra y la guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieras, ciertamente morirás. Miren que automáticamente, o lo primero que el Señor hace es ponerle una regla y unas condiciones si viola esta regla. ¿Y cuál es la condición? Si viola esta regla, muerte. Y nosotros de aquí en adelante conocemos la historia que las Escrituras nos muestran acerca de la caída del hombre. El hombre come del fruto del árbol prohibido, ¿cierto? Por medio de la esposa, por medio de Eva, come del fruto del árbol prohibido, y dice que en ese momento se dio cuenta que estaba desnudo. En ese momento se dio cuenta de su pecado, al punto que se escondió de Dios. Pasa lo siguiente. En esto de que el hombre come del fruto prohibido y cae en estado de muerte, vamos a ver un poco también cómo trata de darle o de achacar o de poner esa responsabilidad en Dios, siendo que es por él mismo. El hombre pecó y cayó en el estado de depravación. El que el hombre se encuentre en el estado de depravación afecta a todos los hombres. Eso nos va a mostrar a nosotros que Adán es un responsable no solamente de su depravación, sino que todo lo que acarrea o todo lo que vino después de él. Entonces, quiere decir que Adán fue puesto como representante de cada uno de nosotros delante del Señor, representante, y allí sobre él cae nuestra depravación. De allí es donde nosotros conocemos la doctrina del pecado original. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Miren que este hombre que está como representante, peca, muere, cae en su estado de depravación. ¿Y qué pasa con nosotros? Dice que así como él cae, esa muerte pasa a todos nosotros. En el Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El daño que la depravación hace en el hombre, no solamente actúa a cierta edad, sino que dice que aún desde el vientre, el hombre en su maldad se ha descarriado, ha aborrecido a Dios. Dice que se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Miren que esta afectación va mucho más allá de lo que nosotros creemos. No es cuando nosotros tenemos un conocimiento de Dios o porque alguien nos habla de Dios, es que nosotros vamos a saber que somos depravados. De hecho, hay muchas personas que ni aún lo saben, y si es las personas el inconverso, él dice que él no es depravado, dice que él es una persona buena, pero eso es a la luz de su conocimiento, a la luz de la palabra es un depravado. Entonces, podemos ver que en esta causa de la depravación ocasionada por el pecado original, por el pecado de Adán, no solamente alcanzó él, sino que pasó a todos los hombres. Todos los hombres en Adán somos pecadores. Eso nos dice la palabra de Dios en Romanos, ¿cierto? Entonces, así como ese pecado entró en los hombres, así mismo la muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahí podemos ver ese efecto que hace, esa causa, que hace la depravación en el hombre. Una causa en Adán, en el principio, y afecta a cada uno de nosotros. Pasamos al segundo punto, que es los efectos de la depravación. Y en los efectos de la depravación, nosotros ¿qué vamos a ver? ¿Qué tanto hemos sido nosotros afectados por culpa de ese pecado? El daño que la depravación ha hecho en el hombre se ha extendido tanto que no hay absolutamente ni una parte buena en cada uno de nosotros. Si algo tiene esta doctrina de la depravación humana es que nos castiga en realidad como somos. No podemos extrañarnos o pensar de que es algo suave o de que el hombre, como decía Carlos, de que el hombre puede tener ese 1%. No tenemos ni siquiera el 1% de bueno en cada uno de nosotros. Por eso la depravación, la doctrina de la depravación lo que hace es enterrarnos, ver nuestro pecado, mostrar lo malo que somos, pero hay algo hermoso y es que no quedamos allí. Al final, cuando veamos la obra de nuestro Señor Jesucristo, no haremos otra cosa que darle gloria a Dios por su obra. Entonces, dentro de los efectos de la depravación, vamos a ver la corrupción radical, la incapacidad total y la responsabilidad absoluta. Estos tres puntos que han sido ocasionados en cada uno de nosotros por la depravación, vamos a ver entonces primero esta corrupción, la corrupción radical, ¿qué es lo que toca en cada uno de nosotros? ¿Desde dónde entonces se origina ya en nosotros? Ya vimos en Adán, ahora vamos a ver desde dónde o qué partes de nosotros han sido tocadas. Entonces vamos a ver la corrupción radical. ¿Esta qué hace? Esta nos muestra la corrupción del hombre. La palabra radical viene de raíz. Entonces quiere decir que nosotros estamos corrompidos ¿desde dónde? Desde nuestra raíz, desde nuestro inicio, desde donde salen nuestros pensamientos, desde donde sale
cada uno de nuestros actos, desde donde son formados. Y cuando nosotros hablamos de raíz, tenemos que hablar del hombre, del corazón del hombre. La raíz no es más que eso, la esencia del hombre. ¿Y cómo hace el Señor para hablar de dónde provienen cada uno de nuestros pensamientos o de nuestros malos actos o de todo lo que nosotros queremos hacer? Dice el Señor que proviene de nuestro corazón. Y dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren que en este texto bíblico vemos 3 puntos que de dónde y qué pasa con cada uno de nosotros. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Maldad de los hombres era mucha en la tierra. 2, y que todo designio de los pensamientos del corazón, designios de los pensamientos de nuestro corazón, eran de continuo solamente el mal. Miren que está diciendo que eran todos los designios de sus pensamientos, eran de continuo, y solamente el mal. ¿Eso qué nos muestra, hermano? Que en el corazón del hombre no hay buenas obras. En el corazón del hombre no hay nada que pueda motivar a Dios o que pueda llevar a Dios a pensar que el hombre le ha quedado alguna parte buena en la que él pueda hacer algo, tanto por su salvación como por acercarse a Dios. ¿Y qué más dice el Señor acerca de la condición de nuestro corazón? ¿Cómo es nuestro corazón? No solamente dice que que vamos de continuo y solamente el mal, sino que dice que engañoso es el corazón del hombre, engañoso y perverso más que todas las cosas. Engañoso es el corazón y perverso. Y ahí hay una pregunta, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Miren que ni siquiera nosotros, en nuestro estado de depravación, por medio de la palabra, somos capaces de ver cuál ha sido la extensión del daño que ha ocurrido en cada uno de nosotros. Pero Dios sí sabe porque Él conoce el corazón de nosotros. Por eso es que Él nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida. Y esto haciendo alusión ¿a qué? A la raíz, a la raíz. Miren que desde allí, que desde todas las cosas guardadas, guardemos nuestro corazón. Cuando nosotros miramos textos como estos, podemos acordarnos de las predicaciones del Señor Jesucristo, donde dice que todo árbol bueno da buen fruto y todo árbol malo da malo fruto. Eso quiere decir que nosotros no podemos pedirle a un árbol de mango que nos dé un limón o viceversa. ¿Por qué? Porque no está en la capacidad de hacerlo. Eso mismo ha ocurrido con el hombre. El hombre no tiene la capacidad en este momento porque su corazón ha estado corrompido el 100% en su totalidad. No hay absolutamente nada bueno en él. Por tanto, todas las facultades del hombre están depravadas. Tenemos que darle gracias a Dios. Entonces nosotros ahora tendríamos que darle gracias a Dios porque es Él quien permite que no seamos más malos de los que en realidad somos. Por eso les digo, ni siquiera nosotros sabemos qué cosas somos capaces de hacer en nuestra depravación. Y allí es donde juega la gracia común. Esta gracia común es la que actúa en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no vayamos mucho más allá de lo malo que somos. No actuemos mucho peor de lo que ya lo hemos hecho. Recordemos que la relación de Dios con Adán, esa muerte de la que nos estamos hablando, es una muerte espiritual. Y no quiere decir ahora que la depravación solamente tenga efectos sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestra vida física también, porque con él nosotros, con estos efectos de nuestra depravación, hacemos daño a los demás. No solamente la relación con Dios ha sido cortada, sino también con mi prójimo. Podemos hacer cosas que no alcanzamos
a ver lo peor o lo grande que pueden ser. Otra cualidad, llamémosla de esa manera, que el hombre ha optado o ha tenido es que en ese corazón depravado el hombre es enemigo de Dios y está bajo el poder del diablo. Entonces miren que no solamente su corazón está dañado, sino que también se ha convertido en enemigo de Dios. ¿Y está bajo el poder de quién? Bajo el poder del tentador, bajo el poder de Satanás. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo? Mostrándonos qué tanto aborrecemos nosotros a Dios en nuestra depravación. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces aquí surge algo que más adelante lo vamos a ver, de cómo o cuál es nuestra forma de evangelizar como iglesias bíblicas o como iglesias reformadas. Si está diciendo que el hombre es enemigo de Dios, ¿cierto? Y que en ese corazón del hombre hay enemistad contra Dios. Y el texto de Efesios 2:1 también Efesios 2, nos enseña a nosotros acerca de la salvación tan grande que Dios nos ha dado, pero en qué condición estábamos nosotros. Esa condición en la que nosotros estábamos y que Dios ahora pues nos ha levantado de ella, pero como iglesia que somos. Allí también podemos ver la esclavitud de nuestro pecado. Y dice que en Romanos 6:17, por gracia, pero doy gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿sí? Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces miren que podemos ver que esa corrupción radical ha dañado el corazón del hombre. No sale nada bueno del corazón del hombre y el hombre está en enemistad con Dios. Y hay algo que pasa aquí en este tema de la depravación y en este tema en sí de la corrupción radical, y es que el hombre cree que no es tan malo. El hombre no cree que es tan malo, sino que hay parte o cree que solamente es parte de su maldad. Pero es por eso, porque él no alcanza a ver lo grande o lo inmenso de su maldad. Dice en Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces miren que el hombre cree en su propia opinión, en su depravada opinión, cree que es bueno en algún punto o en algún porcentaje. Pasamos ahora a lo que es la incapacidad total. Esta incapacidad total nos va a mostrar ahora a nosotros que cómo el hombre en su depravación ha sido cortada o ha sido caída esa relación con Dios. El hombre no tiene la capacidad de hacer buenas obras. Automáticamente pierde esta facultad al momento del pecado. Recordemos que en el principio tenía tuvo esa condición de hacerlo. De hecho, por eso Dios lo pone a que escoja o en hacer el mal o en hacer el bien, o en obedecer su palabra o en desobedecerla. Y él toma el camino de la desobediencia. Y recordemos que Dios dice que Dios creó al hombre bueno y que era bueno en gran manera. Y eso es lo que nos muestra que había una posibilidad de elegir. Por eso cuando se habla de libre albedrío, si el hombre en algún momento de su vida tuvo esa condición de libre albedrío, podríamos decir que fue en ese momento. Si hablamos de eso.
porque el hombre o es esclavo del pecado o es esclavo de Cristo. Dejamos la condición de esclavos al pecado para venir a ser esclavos de Cristo. Eso quiere decir que no podemos tomar nuestras propias decisiones. El hombre en esa incapacidad total, podemos ver la incapacidad de hacer buenas obras. El hombre no puede hacer buenas obras. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, si nosotros queremos hacer alguna obra que sea buena delante del Señor, el Señor lo que nos va a decir, o si queremos actuar en justicia delante del Señor, el Señor nos va a decir a nosotros que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Entonces las buenas obras que nosotros hacemos son como trapo de inmundicia delante del Señor. Sabiendo que para que una obra sea buena o sea acepta, agradable delante de Dios, tiene que ser bajo 3 puntos: bajo la ley, bajo la fe y para la gloria de Dios. Eso nosotros lo podemos ver en Juan 1, primera de Juan 3, capítulo 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ese sería la manera de no cumplir los estándares de una buena obra delante del Señor. La primera, bajo la ley. Caímos, nosotros no estamos en condición de cumplir la ley. Recuerden que si invalidamos una sola de las leyes o no cumplimos una sola de la ley, nos convertimos en violador automáticamente de toda la ley. Entonces también dice que tiene que ser con fe o bajo la fe, y en nuestra depravación total humana no tenemos esa capacidad. Recordemos que Efesios 2 nos dice que es por gracia y que la fe es un don de Dios que es puesto en cada uno de nosotros por Dios, no depende de nosotros. En Romanos 14:23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, si nosotros cumplimos una obra acepta delante de Dios, o que creamos que es acepta delante de Dios conforme a la ley, pero no lo hacemos con fe, tampoco cumplimos ese estándar. Y por último, tiene que ser para la gloria de Dios. Y en Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis, hacedlo si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y nosotros en nuestra depravación no podemos hacer absolutamente nada que glorifique al Señor. Recuerde que acabamos de aprender que nuestro corazón está en enemistad con Dios. Todos los designios de nuestro corazón es de continuo el mal, y estamos en enemistad con Dios por nuestro pecado. Dios es santo, santo, santo. Entonces, nosotros no podremos confundir lo que es una buena obra según lo que vemos o según lo que las personas hacen o según lo que los inconversos hacen. Muchas veces nosotros podemos actuar o podemos hacer cosas en nuestra propia vida que son para gloria de nosotros mismos. Porque cada vez que vayamos a hacer una obra, tenemos que pensar si en realidad la hacemos para gloria del Señor o para que nosotros seamos vistos delante de los hombres. Y en eso ni hablar del inconverso, que no tiene la capacidad de hacerlo. El inconverso no tiene la capacidad. Así para nosotros sean buenas, son buenas para nosotros como hombres, pero que para la gloria de Dios no son buenas obras. Pasamos a otro punto, que es la incapacidad de entendimiento. El hombre no tiene entendimiento. Ahora, esta exposición, vemos que hay muchos textos salteados, y una de lo que nosotros como iglesias bíblicas o como iglesias reformadas
uno de los lemas de nosotros es la exposición de la palabra sistemáticamente, positivamente, perdón. Y hay muchos textos salteados, pero nosotros en Romanos capítulo 3 podemos ver la obra de la depravación del hombre completa verso tras verso, si nosotros queremos mirarlo también desde cerca. Entonces, en esa incapacidad de entendimiento, el hombre no tiene entendimiento. ¿Y entendimiento para qué? Para ir a ese camino de salvación. El hombre en este momento no tiene el entendimiento, no tiene cómo ir allá. Es por esto que muchos creyentes creen que una persona que hace una oración de fe, o en algunas iglesias creen que por hacer una oración de fe ya es salva la persona. No, él no tiene la capacidad de entendimiento, no puede comprender estas cosas, no puede ver cuáles son los estándares de Dios, no puede ver qué es lo que Dios demanda para cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de oración de fe, no se trata de la oración de fe que Pablo nos enseña en Romanos y que el Señor o el orar con fe. De esa oración de fe que hacen, repite que crees en el Señor Jesucristo, que ya eres salvo, que en este momento tu nombre está escrito en el libro de la vida. No, eso no, de eso no se trata. De hecho, en el libro de Romanos, de Hechos, perdón, cuando el apóstol Pablo predicaba el evangelio, dice que creyeron todos aquellos, ¿cierto?, que estaban predestinados para vida eterna. Fueron los que tuvieron la capacidad de entender en ese momento, nos muestra la palabra de Dios. Y también en Apocalipsis nos dice que adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Entonces no depende de que alguien por medio de una oración anote o no anote. Eso no depende de esto. Eso lo vamos a ver en la doctrina de la elección. Allí podemos profundizar un poco más acerca de todo esto. Entonces el hombre no tiene la capacidad de entendimiento. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre no tiene capacidad de entender esta salvación. Está incapacitado para hacerlo. Tampoco tiene la capacidad de hacer, de buscar a Dios. El hombre no solo no encuentra el camino, sino que no quiere venir a Dios. En sí mismo o su mismo pecado le impide tener el deseo o las ganas de buscar a Dios. Dios es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces el hombre también quedó en incapacidad de buscar a Dios. No tiene capacidad de hacerlo. Dice en Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden conforme a mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplas y me sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios. Entonces miren que no hay hay incapacidad de buscar a Dios. El hombre no tiene la más mínima fuerza ni la más mínima voluntad de buscar a Dios. Pasamos a otro punto y es la incapacidad de venir a Dios. Entonces la incapacidad de buscarlo, ahora la capacidad de buscar a Dios tampoco tiene, también está incapacitado para ello. Entonces, para que una persona sea salva tiene que nacer de nuevo. ¿Y de quién proviene el nuevo nacimiento? Proviene de Dios. Eso nosotros lo podemos ver en el Evangelio según San Juan. Cuando Nicodemo viene al Señor, es un hombre que no tenía la capacidad de ver lo que había detrás del Señor. Sí, habían cosas que podía entender de Jesucristo,
quién era, que era un maestro, porque él dice, creemos que vienes del Señor por las obras que tú haces. Entonces el hombre no tiene la capacidad de venir en arrepentimiento y fe a Cristo. No tiene esa capacidad de hacerlo, pero es de nosotros responsabilidad como predicadores del Evangelio o como expositores de la palabra o llevar la palabra, llamarlos al arrepentimiento de sus pecados. Y luego lo vamos a ver el por qué, porque es que una de las obras que el Señor Jesucristo en sus primeros sermones hizo fue eso, llamar a los hombres al arrepentimiento. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 44, dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Estamos viendo que el hombre no tiene capacidad de ir a Dios. Y ahí mismo en Juan capítulo 6, versículo 65 dice, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Mas a todos los que le recibieron en Juan 1, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí vemos el por qué o cuál es esa capacidad que tiene el hombre para ir a Dios y cuándo puede. Dice, los cuales son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. En este momento es que el hombre puede tener capacidad de ir a Dios, solamente dada por Cristo. El arrepentimiento necesario para la salvación tiene que ser dado por el Señor Jesucristo, dado por Dios. En Hechos capítulo 11, versículo 18, que una persona sea salva tiene que nacer de nuevo, o tiene que experimentar ese nuevo nacimiento. ¿Y eso por qué? Dice que a los gentiles también, ellos quedó Pablo admirado al saber cómo los gentiles, en 11:18, cómo los gentiles también les era dada la salvación. Podemos ver que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora vamos a ver la responsabilidad absoluta. El hombre también tiene responsabilidad absoluta en su depravación. Y aquí vamos a ver algo que tiene que ver con el inicio, porque es culpa totalmente del hombre. El hombre como responsable de su pecado, aún en lo primero que hace o lo primero que se da cuenta cuando Dios lo llama de que ha pecado, es culpar a Dios y luego culpar a la mujer. Y miren que tiene esa incapacidad de obtener esa responsabilidad, pero él es responsable de su pecado. Y esa responsabilidad dice, has comido del árbol que te mandé no comieras. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí, me dio del fruto y comí. Entonces miren que el hombre en su responsabilidad, ¿qué hace? Culpar a Dios. Y eso es de nosotros. Siempre tratamos de buscar un culpable extra de nuestro pecado o de nuestros actos. Y miren que en esa corrupción, en esa depravación, inmediatamente el hombre está mostrando, fue la primera palabra prácticamente que expresa
a Dios después de la depravación. ¿Y qué pasa? Culpar a Dios. Inmediatamente achacarle a Dios la culpa de su pecado. Y allí mismo junto con la responsabilidad humana, con la responsabilidad absoluta, perdón, vemos también la responsabilidad de sus actos. El hombre no tiene responsabilidad, o sea, no quiere obtener responsabilidad sobre sus actos, pero él es responsable de ellos. También el hombre tiene responsabilidad de salir del estado de depravación y la responsabilidad que el hombre tiene para con la condenación final. Todas estas responsabilidades que el hombre no quiere obtener o no quiere tomar para él han sido cargadas en su depravación, en su pecado. Cuando nosotros hablamos de que tiene una responsabilidad en su condenación final, tenemos que mostrar o tenemos que ver que aún el Señor actuando en su gracia y en su misericordia, aún en la misma condenación, sabemos que el hombre no lo va a hacer, pero aún en su misma condenación el hombre tendría que darle la gloria a Dios por su condenación, porque es responsabilidad de él, de su condenación. ¿Quién decidió o quién escogió caer en pecado? El hombre. Dios puso la prueba y él escogió pecar. Dice en esa escogencia o en ese acto de poder escoger el hombre o de lo que el hombre ha escogido, dice en Génesis 4:7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Mire que el Señor está diciendo que si bien hicieres, no serás enaltecido, pero es responsabilidad tuya. El pecado está a la puerta. Tú verás si lo tomas o lo dejas. El hombre es responsable de sus actos de pecado y es responsable por dejarse dominar por el mismo pecado. El hombre también es responsable por dejarse dominar del pecado. Y miren que hay algo aquí, que es que el hombre no tiene la capacidad, pero Dios le dice, tú eres responsable de ello. No tiene la capacidad de hacerlo, porque el hombre solo en este momento tiene la capacidad de escoger el pecado y solo pecar. Pero Dios, en la responsabilidad que le otorga al hombre por su pecado, lo llama a ello. En Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La misma regla de Génesis que el Señor le mostró a Adán. Entonces miren que el Señor es quien coloca responsabilidad en el hombre para que se arrepienta de su pecado. Y ahora al final en las aplicaciones vamos a ver el por qué pasa esto. Por qué Dios es quien lo toma a él y le dice que tiene que ser responsable de ello. Entonces Dios le da orden al hombre de arrepentirse sabiendo que él no tiene la capacidad de hacerlo. ¿Y por qué lo hace? Porque el hombre es responsable absoluto de su pecado. Él es responsable totalmente de su pecado. En Lucas 13:1 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban cerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos Galileos porque porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos ellos? Os digo, no antes, sino arrepentíos todos o pereceréis igualmente.
Entonces mire que el Señor nos llama o llama al hombre a un arrepentimiento. En el Evangelio según San Marcos, una de las primeras palabras que el Señor Jesucristo expresa en ese Evangelio dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Y a qué llama el Señor Jesucristo? Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El mismo Señor Jesucristo está llamando al hombre a un arrepentimiento, sabiendo que no tiene la capacidad de hacerlo, pero Él es responsable de arrepentirse de su pecado. Y en Romanos capítulo 3, versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces miren que allí podemos ver cuál fue ese alcance de la depravación, hacia dónde llegó la depravación o qué tanto alcanzó, sus efectos. Ahora por último veremos la solución a la depravación. Y cuando nosotros hablamos de la solución a la depravación, tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo. Por la misericordia de Dios y su gracia ha enviado el Señor a nuestro Señor Jesucristo como gran poderoso Salvador, como ese gran Salvador para cada uno de nosotros, ese que ha escogido el Señor, ese mismo Dios encarnado para levantarnos o para darnos vida, porque recordemos que estamos muertos en este momento espiritualmente, no hay vida para con Dios. ¿Cuál es la obra del Señor Jesucristo? Venir a salvar a esos que ha escogido desde antes de la fundación del mundo para, ahora sí, ponerlos en la posición en la que Dios le ha dado para que coloque o para que lleve a su iglesia. Entonces, en Efesios capítulo 2, ahí sí leemos el pasaje, y Él os dio vida a vosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando Pablo, ese es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo. Ese que nosotros anduvimos está mostrando nuestra depravación. Estamos viendo la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí sí, por gracia sois salvos. Entonces, ¿dónde aparece el Señor Jesucristo en la depravación? Aquí en la obra salvífica, en la obra de salvación. Dios no dejó al hombre en su estado de depravación, sino que a esos escogidos desde antes de la fundación del mundo, ha puesto a Cristo para que los salve, para que los levante en este momento para gloria de Dios. Eso quiere decir que en este momento, después de la gracia, después de la obra del Señor Jesucristo, allí sí el hombre tiene condiciones o su naturaleza ha sido cambiada, y ahora sí puede actuar para con Dios, ya puede actuar con buenas obras, pero si están solamente bajo los estándares. Y recuerden que no depende de nosotros, depende de nuestro Señor Jesucristo. Esa es esa justicia imputada que hemos tenido por el Señor Jesucristo. Ahora, aplicando un poco todo este tema de la depravación,
en cuanto a la iglesia, cuando estudiamos la doctrina, no solo podemos ver de cerca la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, sino o ver esa obra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, sino que vamos mucho más allá. Cuando nosotros vemos de cerca la depravación, no tenemos más que alzar nuestra voz a Dios y reconocer cuán grande es su salvación. Y aquí cito palabras de nuestro pastor Jaime que dice que es donde nosotros debemos caminar como en cáscaras de huevo. Pero es por eso tan grande, tan valioso que está ahora mismo que nos ha dado el Señor, que es nuestra salvación. Una de las cosas más hermosas de esta depravación es cómo actúa nuestro Señor Jesucristo en ella. La obra salvífica del Señor Jesucristo es la que hoy nos ha permitido ver cuál ha sido nuestro daño, cuál fue nuestro daño en la depravación. Hablando como iglesia, como redimidos del Señor Jesucristo por su obra en la cruz, por su obra en la sepultura, por su obra en su resurrección y por su obra en su asunción, que esperaremos de ella en estos momentos. Como iglesia ya solamente esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo para celebrar las bodas del Cordero. Y para las personas que no tienen a Cristo en su corazón, estas personas que no han conocido del Señor Jesucristo, primero que todo hay algo, y es que lo dije ahora rato, la doctrina de la depravación no hace más que enterrarnos y mostrar nuestra maldad. Y por eso tenemos que decirte, o tengo que decirte, que Dios no te ama. Dios no tiene ningún plan perfecto ni ningún plan bueno para ti, excepto que te arrepientas de tu pecado para Él poder salvarte de tu maldad. En el Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Eso quiere decir que no podemos decirte que Dios te ama, porque Dios está airado contigo. Y si te arrepientes de tu pecado, como está escrito, el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y por qué de pecado? Dice, porque no han creído en nuestro Señor Jesucristo. Porque no han creído en Cristo. Eso quiere decir que estás condenado. Y el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Juan 3:18. Y la cita que leí antes, Juan 16:8 y 9. Entonces Dios, el único plan perfecto que tiene para ti es que te arrepientas de tu pecado y vengas a Él o acudas a Él como único Salvador y Señor. Amén. Oremos. Padre Dios Todopoderoso y bendito, te alabamos, Señor, y glorificamos tu santo y bendito nombre. La gloria y la honra sean para ti, Padre eterno. Gracias por esta obra que nos muestras, o por tu obra que nos muestras, Señor, en esta doctrina de la depravación total humana. Muestras cuál ha sido el daño tan grande, Señor, que ha causado el pecado original en cada uno de nosotros. Pero gracias a ti, oh Señor Jesucristo. Gracias porque fuiste enviado por el Padre para darnos vida. Y por eso podemos decir, gracias Señor. Gracias porque juntamente con Cristo, así como fuimos sepultados con Él, Señor, fuimos resucitados con Él. Dice tu palabra que también fuimos crucificados, Señor, sepultados y resucitados contigo, Señor. Y solo nos espera, Padre, esa segunda venida tuya, sea que partamos antes contigo o sea que partamos juntos como iglesia. Pero solo tenemos que decirte gracias, Señor. Gracias porque por medio de tu palabra podemos ver nuestra maldad, lo inmensa y lo grande que ha sido.
Cuán grande fue el daño que causó el pecado en el hombre. Ese que tú creaste es bueno y bueno en gran manera. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos has mostrado en esta noche de hoy. Te alabamos y bendecimos. Sabemos, Señor, que continuarás haciéndolo el día de mañana en el resto de enseñanzas que nos faltan, para que podamos ver, Señor, esa obra tuya, Señor, antes de la fundación del mundo. Para que podamos, Señor, ver esa aplicación, Padre, de esa obra tuya, Señor, por medio del Señor Jesucristo. La aplicación de ella por medio del Espíritu Santo, Señor. Y esa obra final del Espíritu Santo que aún continúa en la iglesia, Señor. Gracias te damos, buen Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les recuerdo que para el día de mañana es a las 8 en el Hotel Sinú. Estamos todos cordialmente invitados. Tratemos de ser lo más puntuales posible, pues para que no nos perdamos nada de las enseñanzas. Dios los bendiga y los guarde mucho. Amén.